Jesús sorprendió y escandalizó a sus contemporáneos porque llamaba a Dios con una palabra sacada del ambiente familiar, cuando la utilizaba, y además enseñaba a sus amigos, a sus discípulos y discípulas, a que utilizaran esta misma palabra. Es la palabra Abba, que significa papá. Escandalizó mucho, como dije, a sus contemporáneos porque en aquel tiempo había tal noción de respeto de Dios que ni siquiera se decía el nombre de Yahvé. Buscaban circunloquios para hablar de la divinidad. Le parecía que el hombre tiene los labios impuros para poder hablar y dirigirse a Dios con su nombre propio. Pero no solamente es una manera de llamar a Dios. Lo que estaba en juego, en definitiva, era la manera de relacionarse con Él, la cercanía o la lejanía que establecían con Él. En este tiempo de Jesús, aquellas instancias que debían de servir para acercar a la gente a Dios, para hacerla más sensible de su presencia, de sus características, de su salvación, se habían convertido en vez de carriles en muros impenetrables. El templo, que tenía que ser signo de la cercanía y lugar del encuentro del Señor, como la antigua tienda que acompañaba a los israelitas por el desierto, se había convertido poco a poco en una institución tan cerrada, tan pesada, que solamente una minoría del pueblo y solamente con un gran sentido de exclusión de la mayoría podía ser entendida. También la ley, que había sido como el modo de vivir correspondiente a una persona que vive en la alianza con Dios y en alianza con el pueblo. No matarás, adorarás a Dios, no tendrás otro Dios que Él. Sin embargo, a base de desarrollarla en múltiples prescripciones concretas, se había convertido en un muro que impedía a la gente acercarse a Dios. Solamente los que se consideraban perfectos, perfectísimos, eran aquellos que podían considerar que estaban en paz con Dios. Otros grupos del tiempo de Jesús buscaban sobre todo la liberación político-religiosa, por ejemplo los esenios. El compromiso, que era una cosa tan importante, el entregar la vida a la causa de Dios, se había convertido por las estrategias políticas o religiosas también en una valla que impedía a las personas acercarse a Dios y la entregaba a la violencia, al etnocentrismo, al fanatismo. Y hete aquí que viene Jesús y habla de que Dios es papá, padre, que se porta así con los hombres y por lo tanto que la actitud religiosa más adecuada, más conveniente, más exacta, más acorde a la realidad es tratarlo a Él como padre y sentirse y vivir como hijo suyo. Pero nos podemos preguntar, ¿de dónde sacó Jesús ese modo de concebir a Dios? ¿De dónde encontró la imagen o la figura humana que le permitiese decir, esta experiencia humana es la más adecuada para hablar de Dios? Este tipo de persona es el más cercano que tenemos aquí abajo de Dios, de tal manera que, viéndola a ella, de alguna manera me permite encontrar un lenguaje, una manera de expresar, una manera de relacionarme conveniente y objetiva con lo que es Dios. ¿En quién se fijó Jesús? Aquí aparece la figura, al parecer tan silenciosa y tan marginal, de José de Nazaret, esposo de María, que hizo de padre de Jesús. Si no fuera por San Lucas y San Mateo, casi ni sabíamos que hubiese existido y su nombre. Y sin embargo tiene un papel relevante en el Evangelio y sobre todo también tuvo un papel relevante en la formación humana, en la psicología religiosa, en el lenguaje religioso de Jesús. ¿Cómo quiso José a Jesús? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo cuidó? ¿Qué ternura no tuvo que en él? ¿Qué sentido de paternidad no tuvo que ejercer? Que Jesús dijo, a la hora de la verdad, Dios tiene que ser como un padre bueno, y utilizara para hablar de Dios nada menos que la misma palabra que le dirigía a José, papá. José nos abre a la pregunta de que ¿quiénes son los protagonistas reales de la historia? A veces pensamos que son pues los grandes reyes,
los grandes inventores, los grandes científicos. Pero si bien es si bien es verdad que esas personas han influido poderosamente en la historia, sobre todo por la influencia que han tenido en los demás, buena o mala, también es cierto que los que verdaderamente hacen la historia son las personas que forman los ladrillos de la historia, los cimientos de la historia, las personas, al parecer normales, desconocidas las más de las veces, ignoradas, a veces menospreciadas, pero que a base de ser honradas consigo mismo y con los demás, son los que llevan la historia hacia adelante. Convierte este mundo nuestro, esta sociedad nuestra, no en una caza de brujas, ni en una selva del sálvese quien pueda o de la ley del más fuerte, sino que realmente permiten hacer la vida más vividera, la tierra más habitable. Personas buenas, honradas, sinceras. Personas que viven esos valores que nosotros queremos intensificar en la Cuaresma, por ejemplo, la escucha de Dios a través de la vida, ese sentido de disponibilidad a lo que Dios nos quiere aquí y ahora, ese sentido de sencillez, ese sentido de paciencia. Por eso San José, que tuvo todas estas virtudes, es llamado el patrón de la vida interior. En definitiva, como lo dice el Papa Benedicto XVI en su libro sobre Jesús de Nazaret, José forma parte de aquellos que se llamaban los pobres de Yahvé, los anahuim o los pobres de espíritu. Son las personas que están abiertas, que no son prepotentes, que son disponibles, que son generosas, que forman lo mejor de nuestra historia. Y el Papa define a esas personas y por lo tanto define a San José, al hombre que le prestó su nombre, el de papá a Dios, de esta manera. Son hombres que no alardean de sus méritos ante Dios. Son hombres que se saben pobres también en su interior. Personas que aman, que aceptan con sencillez lo que Dios les da y precisamente por eso viven en íntima conformidad con la esencia y la palabra de Dios. Buenos días.